Luego de llamar a sus primeros discípulos y recorrer toda Galilea enseñando, predicando el Evangelio y sanando diversos tipos de enfermedades, el Evangelio según Mateo nos dice que el Señor subió a un monte y llamando a sus discípulos les expuso el sermón más extenso plasmado en las Escrituras, el famoso Sermón del Monte. Cientos de autores han comentado este maravilloso sermón, ya que representa un verdadero manifiesto de lo que Jesús esperaba de sus discípulos. Aunque aparece solo en el Evangelio de Mateo, los 107 versículos del relato tienen concordancia con 30 versos del Sermón del Llano descrito en Lucas. Esto nos dice que el Señor repitió muchas veces sus mismas enseñanzas para calar hondo en la mente de sus seguidores. Aunque a ciencia cierta no se sabe cuál monte fue, pudimos visitar uno que cumple con toda la evidencia interna del relato, y en él meditar sobre las bienaventuranzas. Llegamos a un punto muy importante de nuestro recorrido, que es el Monte de las Bienaventuranzas. Hay que destacar que hubieron muchos lugares que se colocaron como el lugar histórico, pero esto que se descubrió hace más o menos 2 años es el lugar más exacto, porque abajo se encuentra la ciudad de Betsaida, o lo que era la ciudad de Betsaida, y entonces se supone que sobre esta colina, que es una planicie, el Señor Jesucristo habría predicado este sermón, que la verdad es una enseñanza gigantesca que dura 3 capítulos en el Evangelio de Mateo. Tiene capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y nos enseña prácticamente, o hace un panorama de lo que es realmente la vida de un cristiano, o lo que debiera ser la vida de un cristiano. Y él comienza con lo que se conocen como las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza significa qué dichoso es. Y es, diríamos nosotros, un golpe a lo que es nuestro orgullo como personas, porque parte con decir bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu, como todos nosotros sabemos, o sea, la palabra pobre es algo que inmediatamente a nosotros nos causa problemas, porque nosotros pensamos o queremos ser siempre ricos. Pero el Señor dice que debemos ser pobres en espíritu. Es decir, lo que está diciendo ahí es que siempre, a pesar de lo que conozca del Señor, a pesar de lo que el Señor haga en mi vida y a pesar de la fe que pueda tener, siempre tengo que presentarme delante de Él como un mendigo espiritual, como deseoso de recibir siempre más, siempre necesitado de Él. A eso se refiere el que es pobre en espíritu, no el que cree poco, sino que el que realmente siempre necesita de Dios, y necesita de Dios porque más le conoce, porque mientras más conocemos al Señor, más necesitamos de Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquel que llora por su pecado, aquel que llora por la condición en que se encuentra el mundo, aquel que realmente sufre por cómo la gente rechaza a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso significa moldeable. Bienaventurados aquellos que se dejan moldear por la palabra de Dios. No aquellos que la resisten, sino que aquellos que lo permiten. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No solamente de nuestra justicia humana o social, sino que de la justicia de Dios, aquello que es justo para Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un hombre transformado, una mujer transformada por el Espíritu del Señor y por su palabra, siempre va a tener misericordia, siempre. La misericordia es algo propio, es un fruto del Espíritu. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón significa, la palabra corazón para el pensamiento hebreo es el todo. No solamente los sentimientos, sino que también implica su mente. Entonces, el que limpia su mente, el que limpia su corazón, el que tiene los sentimientos según como Dios lo quiere hacer. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros somos por esencia pacificadores, pero la paz de Dios no es una paz como el hombre busca, en base a ceder los principios de Dios. La paz de Dios es justamente, primero, estar en paz con Él. Dice, por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo dice más adelante que Él no vino a traer paz, sino que vino a traer conflicto. ¿Por qué? Porque por causa de nuestra fe, la gente va a rechazarnos. Pero cuando nosotros queremos tener la paz del mundo, entonces no queremos que nos rechacen, y entonces empezamos a decir, a ceder. Y no podemos ceder en relación a la palabra de Dios. Te van a llamar cerrado de mente.
Y así es porque Dios dice que es así. Lo que dice Dios es blanco, lo que dice Dios es negro, no hay otra discusión. Y eso lo dijo Jesús acá también. Y termina diciendo, ¿no es cierto?, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios. Cuando tú te levantas a hacer la justicia de Dios, efectivamente el mundo se va a levantar en contra tuyo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahí hace específicamente alusión al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un profeta perseguido por su propio pueblo. El profeta Isaías fue un profeta perseguido por su propio pueblo, porque lo llamaba al arrepentimiento, a salir de los Baales, a salir de la idolatría. Y el pueblo se negaba. Al profeta Isaías, ¿no es cierto?, lo mató su propio pueblo, y al profeta Jeremías, ¿no es cierto?, también lo persiguió su propio pueblo. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor realmente de poder tener el privilegio de leer su propia palabra, de repetir las palabras de Jesús en el lugar donde Él lo hizo hace más de 2000 años atrás. Amén. Amén. Amén.